Preocúpate por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Ahora con la aplicación móvil del Poder Judicial, usted puede solicitar desde su celular o tableta la hoja de delincuencia, consultar si le depositaron la pensión alimentaria, pedir una orden de apremio, ver expedientes electrónicos y otros servicios. Descargue la aplicación en el App Store o Google Play. Búsquela como Poder Judicial Costa Rica. Más información en la línea gratuita 800-800-3000. Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le deseamos buenos días al compañero Luisito encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Wed, en nombre de todo el equipo les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Todos somos Unión Médica, luchando con gran ilusión. Es el gremio que cultiva su ética profesional. Hoy es martes, Día de la Voz Médica, Unión Médica Nacional. Somos el sindicato que vela por los derechos de los cirujanos y médicos de Costa Rica. Escúchelo aquí, en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Unión Médica es orgullo nacional. Así es, efectivamente, hoy es día martes de cada semana. Ustedes y nosotros tenemos una cita aquí en 96.3 Radio Centro, de 7:20 de la mañana a 8:20 de la mañana. La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Entonces ya lo saben, martes de cada semana de 7:20 a 8:20 de la mañana, dentro del programa de Cultura Ciudadana Horizontes, La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Antes de iniciar, les recuerdo solamente, como es costumbre nuestra, ustedes pueden participar con sus reportes de sintonía, aportes, comentarios o sugerencias por medio de nuestra línea de WhatsApp, que está habilitada. Tome nota, si no la tiene, agréguela a sus contactos en este momento. WhatsApp, programa Horizontes, 83414142. Repito, WhatsApp, programa Horizontes, 83414142. Esa es la línea de WhatsApp nuestra. De igual forma, usted nos escucha a través de 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica, de costa a costa y de frontera a frontera. Pero si tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe, escúchenos también en cualquier parte del mundo y desde luego en este hermosísimo país como es Costa Rica, a través de nuestra página en Facebook. La dirección muy sencilla, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Repito, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta, luego le da clic al link que le hemos dejado al lado de la fotografía de nuestra invitada, que ya está con nosotros, para que nos escuche de inmediato en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Es muy sencillo, muy fácil, así es que estamos por todo lado para que usted nos siga escuchando La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Un tema muy interesante el que nos plantea hoy nuestra invitada, la licenciada María José Badilla Montes, del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Escuche el tema:
regulación de los permisos y licencias en la normativa de relaciones laborales en la Caja Costarricense del Seguro Social. Va de nuevo, regulación de los permisos y licencias en la normativa de relaciones laborales en la Caja Costarricense de Seguro Social. Este es un tema que tiene que ver directamente con los médicos y trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social, pero básicamente dentro del concepto de cultura ciudadana también todos venimos aprendiendo lo que son las normas y relaciones laborales. Así es que los invito para que prestemos atención a la exposición que nos va a hacer la licenciada María José Badilla Montes del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Nosotros aquí seguimos tomando miel de abeja con limón y jengibre. Gracias a todos por sus buenos deseos. Ya la gripe se nos está yendo. Licenciada María José Badilla Montes, bienvenida a La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Gracias por estar con nosotros y qué importante el tema que usted nos plantea, regulación de los permisos y licencias en la normativa de relaciones laborales. Adelante, la escuchamos con mucha atención y con mucho respeto. Buenos días. Muy buenos días, don Edgar. Un placer estar de nuevo en su programa y poder compartir con los radioescuchas hoy en un tema tan importante y de tan consulta frecuente en el Departamento Legal de Unión Médica Nacional como lo es el tema de permisos y licencias. Usted ya lo mencionó, pero quiero dejar claro que hoy nos vamos a centrar en permisos y licencias en la normativa de relaciones laborales de la Caja, es decir, que aplica esta información a funcionarios de la Caja exclusivamente, sin perjuicio de que luego podamos abordarlo en otras instituciones, ¿verdad?, en algún otro programa. Perfecto. Don Edgar, vieras que no hay semana que pase sin que se reciba en el departamento no una, sino varias consultas sobre este tema. Un médico que pidió permiso para acompañar, por ejemplo, a su hijo a una cita médica y la jefatura se lo rechazó. Ojalá a última hora. O el caso de la doctora a quien su jefatura le otorgó medio día de permiso para acudir a una cita médica personal. Está ahí en el San Juan de Dios, digamos, esperando a que la pasen. Ya van a ser las 12 mediodía, o sea, ya se le va a cumplir el tiempo del permiso y nada que la llama. Y entonces se pregunta a esta doctora si se retira para el trabajo y pierde la cita. Ojalá una cita por la que ha esperado un año, ¿verdad?, como suele suceder en la Caja. O si atiende la cita pero queda mal en el trabajo, donde ya tiene citados pacientes después de las 12, ¿verdad?, que se le acababa el permiso, y todas las consecuencias que podrían derivar de esto, que le abran un debido proceso, empezar a tener problemas, desavenencias con la jefatura, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, sobre estos casos prácticos es de lo que vamos a estar conversando esta mañana. Yo creo que todos tenemos claro que una regla básica en un trabajo es que el colaborador o funcionario realiza una prestación personal de un servicio a favor de un patrono en forma subordinada y a cambio, como contraprestación, recibe un salario. Bueno, de esto no hay duda ni discusión. Es correcto. Este es un elemento básico para determinar la naturaleza laboral en una relación del trabajo. Y este trabajo, dice la ley, tiene que ser de forma efectiva, ¿verdad? Es decir, que dentro de la jornada el trabajador está sujeto a las órdenes de su patrono. Uno de los principios básicos del derecho laboral que representa esto que estoy mencionando es el de continuidad o permanencia, según el cual la tendencia en la relación de trabajo o de empleo es la estabilidad o la conservación del contrato o de la relación de trabajo. Sin embargo, todos sabemos que, aunque nuestro patrono nos quisiera ver trabajando día y noche en forma constante, sin ausentarnos, sobre todo en la Caja, ¿verdad?, por lo delicado del servicio público que se presta, en la vida se presentan situaciones ante las cuales este principio cede, ¿verdad?, como el caso de las incapacidades por enfermedades o accidentes, ¿verdad?, en las cuales hoy me accidento y mañana ya no me puedo presentar a trabajar y mi jefatura está en la obligación de ver cómo se las agencia para que ese servicio se siga dando mientras yo estoy en mi tiempo de incapacidad. Sin embargo, también existen otras actividades que forman
parte importante en la vida de las personas, porque somos seres integrales, ¿verdad? Y no solo estamos trabajando, como podría ser la matrícula de un hijo en la escuela, la graduación de un hijo del colegio, reuniones sindicales para tratar temas de relevancia, ¿verdad?, en resguardo a los derechos de un gremio, frente a los cuales también se puede suspender esta relación de trabajo. En la normativa de relaciones laborales existen causas expresas y taxativas que regulan la suspensión del contrato del trabajo, dos de las que vamos a hablar hoy, que son permisos y licencias, permisos con goce de salario y permisos sin goce de salario. Me interesa recalcar, por eso hago todo este preámbulo, que en estos casos lo que opera es una suspensión del contrato para diferenciarlo de la interrupción de un contrato. Y digo esto porque desde la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público sabemos que una interrupción igual o superior a un mes calendario provoca la pérdida de la continuidad laboral. Y en el caso de personal interino o sustitutos, que es a quienes más afecta esta situación, pasado el mes, entran a su próximo nombramiento como si fueran de primer ingreso, con una serie de consecuencias, algunas que son desfavorables, otras no tanto. Por ejemplo, lo del salario, ¿verdad? Gracias a la lucha de la Unión Médica Nacional y otros sectores se logró aumentar el salario global, pero quiero que sí quedemos claros en que los permisos y licencias lo que hacen es suspender la relación de trabajo y no interrumpirla, porque muchas veces lo que vemos en la práctica es que hay funcionarios que requieren pedir un permiso o incluso van a entrar a una licencia, por ejemplo una licencia por maternidad, y tienen ese temor, ¿verdad?, de mejor no solicitar esos permisos para que no se les interrumpan, porque tienen, digamos, un conocimiento erróneo de este tipo de permisos y no quieren que se les interrumpa el contrato de trabajo porque piensan que entonces van a perder las vacaciones acumuladas que tienen, etcétera. Entonces, estamos claros en que se suspende la relación únicamente y no se interrumpe la continuidad. Cuando hablamos de permisos o licencias, ¿es exactamente lo mismo o existe alguna diferencia entre uno y otro, licenciada? Sí, existen diferencias, ya vamos a entrar como en detalle, ¿verdad? A ver, vamos a comenzar tal vez con los permisos con goce y sin goce, que esa es Perfecto. una diferencia, y posteriormente ya sí tenemos licencias, dentro de las cuales las más llamativas, ¿verdad?, también con la ley Marco y otras reformas recientes que se hicieron al Código de Trabajo, la licencia, por ejemplo, de maternidad y la de paternidad. Ok, perfecto, continúe. Ok, con respecto a este concepto que vengo desarrollando de suspensión, entonces la suspensión consiste en la paralización de los efectos del contrato de trabajo en cuanto a la prestación del servicio, es decir, cuando la persona está en su permiso o en su licencia, no hace una prestación efectiva de los servicios y en ocasiones también repercute en cuanto a la retribución que percibe el trabajador, ¿verdad? En algunos se otorga el permiso y se le paga, o a veces no es exactamente salario, sino un subsidio, ¿verdad?, como en el caso de las incapacidades, pero digamos que siempre recibe algo a cambio. Y existen otros permisos que la normativa los ha establecido como permisos sin goce de salario. Entonces el trabajador igual tiene el derecho, si se le otorga por parte de la jefatura, si cumple con los requisitos, etcétera, de salir de permiso, pero no se le va a pagar, ¿verdad? Ese día o esos días de permiso que se le den no se les va a pagar. La suspensión entonces obedece a necesidades de trabajo en las empresas o a condiciones particulares de los servidores, ¿verdad? Ok. En la normativa de relaciones laborales, el artículo 46 es fundamental. Los médicos que me están escuchando y los funcionarios que me están escuchando de la caja saben porque se conocen este artículo, y aunque lo conozcamos y aunque sea tan claro, don Edgar, vieras que siempre trae problemas en la práctica, principalmente en dos incisos que vienen más adelante, pero que los voy a mencionar desde ya para que nos vayan escuchando también los radioescuchas y nos hagan las preguntas pertinentes. Siempre alrededor de estos temas hay como muchos comentarios, y es el tema de las citas médicas, porque se contemplan dos incisos para cita médica personal, ¿verdad?, a la que el funcionario acude solito, y la cita donde va como acompañante de su hijo o de su hijo menor o discapacitado, cónyuge, padre o más. Pero bueno, este artículo 46
Por ejemplo, establece que en el caso de matrimonio, la persona trabajadora tiene 8 días naturales de un permiso con goce de salario para participar desde el momento del matrimonio, ¿verdad? Y los días posteriores. En los casos de matrimonio de un hijo de la persona trabajadora, la caja les concede un día de disfrute para el día que se lleva a cabo ese matrimonio. Claramente, si estamos en sábado o domingo, ¿verdad?, un día que no se labore, pues ya ese día, dependiendo del tipo de contratación, está incluido dentro del pago del salario y pues no se le va a pagar nada adicional, ¿verdad? Sino básicamente sería como un día que sea de trabajo, que la persona pida ese permiso para asistir al matrimonio del hijo. En los casos de fallecimientos de cónyuge, compañero, hijo, padre o madre, se dan 8 días naturales. Naturales incluyen sábado y domingo. Y en el caso de fallecimiento de abuelos, nietos, hermanos, 5 días naturales. También se conceden 2 días naturales para asistir a sepelio y se puede incluso aumentar dependiendo de la distancia a donde se tenga que desplazar esta persona, en el caso de muerte de cualquier otro pariente hasta 4º grado de consanguinidad o afinidad. Ahí estamos hablando de, en 3er grado, bisabuelos, tíos, sobrinos, bisnietos, 4º grado, tatarabuelos, tataranietos, primos hermanos, tíos abuelos y sobrinos nietos. Entonces esto es importante, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el caso de fallecimiento de un tío, es una norma que se desconoce mucho, un funcionario podría solicitar 2 días naturales, o incluso más, dice la norma, dependiendo del traslado, para poder acompañar a la familia en este momento. Hay casos donde valdría la pena que usted nos haga la observación, el comentario, donde no hay una relación de parentesco, pero sí una cercanía, como por ejemplo con lo que puede ser, digamos, un padrino que fallezca. ¿Cómo queda en ese caso? Ya, don Edgar, entraríamos en un artículo, ¿verdad? O un inciso que amplía los permisos a discreción del patrón, ¿verdad? Okay. Porque ya son temas más de razonabilidad y, ¿verdad?, que quedan a discreción, claro, del patrono, que quizás no están regulados de forma taxativa, pero sí saber que los jefaturas tienen la potestad de otorgar otros permisos mientras lo logren justificar y que obviamente sea razonable y equilibrado con el servicio que se presta. Sin que caiga la jefatura en un exceso de sus atribuciones y su autoridad, ¿correcto? Por supuesto, por eso tiene todas las decisiones de los funcionarios públicos, por eso tiene que ser fundamentada. Ok, perfecto, continúe. El inciso G y el inciso H, aquí entramos como en la parte más delicada. Dice el inciso G, para cumplir con cita previa con un profesional en salud de la institución o privado, procedimiento de diagnóstico o terapéutico, un día como máximo, previa solicitud con 3 días de anticipación para la persona trabajadora. Y el inciso H dice, para cumplir con cita previa con profesional en la salud de la institución o privado, procedimiento de diagnóstico o terapéutico, un día completo de acompañamiento de cita para sus hijos, menores o discapacitados, cónyuge, padre o madre. Entonces, si vemos estos 2 incisos, se autoriza un día completo al funcionario que acompaña a la cita. Pero en el caso de la cita personal del funcionario, no dice un día completo, sino que dice un día como máximo. Al decir como máximo, pareciera que le da un margen de discreción al patrono en cuanto a definir una cantidad menor de horas dentro de esa jornada para atender la cita. Aquí siempre surge la pregunta de cuáles habrán sido las razones que motivaron a establecer esa diferencia en la norma. Es decir, ¿por qué no se definió un día completo en ambos casos? Pero bueno, el que ha tenido que ir de acompañante de un hijo o de un adulto mayor a una cita, y dependiendo del procedimiento que se practique, sabe que muchas veces se requiere de mucho más tiempo y paciencia para poder apoyar y asistir a estas personas que cuando uno va solo a la cita, ¿verdad? El caso es, don Edgar, que siendo tan clara la norma, existen jefaturas que limitan ese día completo en los casos de acompañamiento a un familiar, violentando flagrantemente la norma. Es decir, la norma dice que un día completo para la cita con el hijo y viene la jefatura y le da 3 horas para ir a la cita, ¿verdad? O patronos que le brindan
tan solo 3 o 4 horas a un funcionario para una cita personal, valiéndose de que la norma dice que sí lo pueden limitar, ¿verdad? Que tienen de todo un día, la jefatura le dice cuántas horas le va a otorgar para esa cita. Pero resulta que le da 3 o 4 horas, cuando muchas veces el funcionario ya sabe de antemano que ese tiempo no le va a alcanzar. Sabemos, don Edgar, que en lo privado algunas veces las citas son más puntuales, pero en la caja uno nunca sabe, ¿verdad? O sea, dicen 9 de la mañana y dependiendo del lugar, perfectamente lo podrían estar llamando una hora después. Entonces, este tipo de situaciones generan muchísima angustia y estrés, y en las charlas que damos sobre este tema en centros de salud, son los propios funcionarios los que nos cuentan sus anécdotas de haber tenido que perder la cita por temor a llegar tarde al trabajo y sufrir represalias. Y esto no puede ser, porque estamos hablando de un derecho a la salud, un derecho constitucional, un derecho humano, del médico que en ese momento es paciente. Aquí quiero traer a colación la circular número GA-19325, que dice que la caja está en la obligación de brindar facilidades a la persona trabajadora, concediendo un día como máximo, según indica literalmente, en el caso de las citas personales, ¿verdad? O sea, que en primer lugar, la jefatura, para brindar esa facilidad y ahorrarse problemas, dependiendo del tipo de cita, del lugar, del desplazamiento, podría dar el día completo desde un inicio, porque si no ya entramos en los problemas de que ya son las 12, no me han pasado a la cita, este funcionario se angustia, comienza a tratar de localizar a la jefatura para decirle qué hago. Usted me dio cita hasta mediodía, pero no me han pasado. Tengo un año esperando esta cita, ¿qué hago? ¿Me quedo en la cita o me tengo que devolver a trabajar porque ya tengo pacientes citados? ¿Verdad? Y además así se garantiza, dando un día completo a la jefatura, de que pueda llamar a un sustituto y no afectar la prestación del servicio. Porque en la caja, si no es un día completo como mínimo, no existe o no es tan fácil tener la posibilidad de que ingrese un médico sustituto o un funcionario a sustituir a esa persona. Pero además menciona esta circular, deberá la jefatura competente valorar los lugares alejados de la residencia de la persona trabajadora en donde se otorgó la cita previa, con el fin de poder conceder mayor tiempo de permiso establecido. Entonces aquí vemos que el espíritu de la norma, don Edgar, no es limitar y poner en situaciones tan complicadas a la persona que en ese momento es paciente, al médico que en ese momento es paciente, sino que es garantizar el derecho a la salud. Y se ordena, porque la norma dice, deberá la jefatura, ¿verdad? Es una orden, valorar el conceder mayor tiempo. Lamentablemente, la caja no cuenta con los recursos deseables y ciertamente el servicio no puede quedar desamparado porque también, ¿verdad? O sea, son pacientes que están esperando por su cita. Pero aquí hay que hacer una ponderación, ¿verdad?, entre dos intereses y dos derechos igualmente importantes. El de cubrir la consulta, por un lado, y también el derecho humano que tiene ese trabajador de atenderse su salud. En Unión Médica Nacional, parte de los consejos que les damos cuando ya no hay tiempo, ¿verdad?, para plantear un reclamo, pedir una reunión, porque ya la cita es hoy, ¿verdad?, o es mañana, es que si a usted le dieron solo 4 horas y tardó 7, ¿verdad?, en primer lugar informe oportunamente y por todos los medios oficiales y no oficiales a su jefatura que no va a llegar, ¿verdad?, que no va a llegar porque no lo han pasado. Y en segundo lugar, documente todo, ¿verdad?, o sea, los comprobantes de la hora de inicio, de la hora de finalización de la cita, los pantallazos de las distancias, ¿verdad? Ahora uno podría buscar, ¿verdad?, en Waze, en Maps, en muchas otras plataformas y calcular cuánto se duró en llegar al domicilio o cuánto se va a tardar de la salida de la cita a llegar al lugar del trabajo. En fin, cualquier tipo de prueba. ¿Para qué? Para justificar ese día, ¿verdad?, que ya se extendió más del permiso que se le otorgó. Pero además, para ir sentando como un precedente. Y la próxima vez nosotros les decimos a los afiliados, llámenos con tiempo, ¿verdad? Si usted ya sabe, porque vamos a ver, don Edgar, en la caja todo es incierto y los médicos rotan mucho, pero sobre todo los pacientes que ya son atendidos con un seguimiento, ¿verdad?, en el tiempo, por años, en una especialidad,
más o menos saben cuánto tardan, ¿verdad?, en una de estas citas que les van dando, ¿verdad?, cada 6 meses, cada año. Y entonces si ya desde un inicio usted sabe que le dieron 3 horas y que usted necesita muchas más, o que incluso va a necesitar todo el día, lo mejor es comunicar eso de la forma más asertiva posible y oportuna posible con esa jefatura. Sean ustedes por aparte o a través de nosotros, ¿verdad?, de Unión Médica. Y poder presentarle a esa jefatura, vea, la vez pasada me pasó esta situación, aquí lo tengo todo documentado. Es preferible, ya que la norma le permite que de un día como máximo, pues que se contemple la cantidad de horas que realmente se necesitan para poder nombrar ese día un sustituto, y así no se afecta ni los pacientes, ni se afecta el funcionario de poder ir tranquilamente a atender su situación. Con respecto a esta norma, importante recalcar que funciona tanto a nivel de caja de la institución como citas en lo privado. Hemos visto, sobre todo en lo privado, que hay jefaturas que muchas veces desconfían, ¿verdad?, de estas citas, porque claramente son citas que la persona puede sacar en la especialidad que considera que necesite, y entonces viene como la desconfianza de parte de la jefatura y comienzan a solicitarle requisitos de más que la norma no dice. Por ejemplo, le piden al funcionario: dígame cuál es la especialidad, dígame cuál es el procedimiento que se va a ir a hacer, el médico que lo va a atender, etcétera, etcétera. Cuando en realidad la norma lo que dice es que hay que llevar el comprobante de cita previa y presentarlo con 3 días de anticipación. Entonces, en esos casos, esta es información, el médico lo sabe, los funcionarios lo saben generalmente, que es información confidencial. Eso, ya esa parte es confidencial. Pero en el momento en el que ven que les van a limitar el derecho, pues ceden a esa confidencialidad y le dan información al patrono que no corresponde, con tal de que les den esa cita, y eso no está bien, ¿verdad? O sea, si no se exige a nivel de caja, tampoco tiene por qué exigirse a nivel privado, y no existe ninguna norma del rango legal, como la normativa de relaciones laborales, que le exija eso en los casos, ¿verdad? Un tratamiento como diferenciado cuando las citas son en lo privado. Y en el caso del inciso H que estaba comentando, pues importante, ¿verdad?, que se trata de hijos menores, no hijos mayores, o hijos discapacitados, que en ese caso sí podría ser un hijo menor discapacitado o un hijo mayor discapacitado. Además, la norma dice, don Edgar, que no solo se tiene que demostrar la cita previa, sino el comprobante de cuando finalizó la cita. Y hace una excepción para los casos de urgencia, en donde claramente se puede comprobar la cita de manera posterior. Aquí hay todo un tema, ¿verdad?, con, por ejemplo, las citas que dan en la caja y que lo llaman por teléfono a uno para darle la cita. Bueno, entonces en estos casos donde no tenemos el comprobante previo, lo que le quedará al funcionario es presentar el comprobante de salida, ¿verdad?, de que asistió a la cita, a qué hora ingresó y a qué hora se retiró. Básicamente siempre existe la posibilidad de mostrar la asistencia a esa cita. Aquí lo que es importante destacar, licenciada María José Badilla Montes, de la exposición que usted nos hace, es también entender que todos somos seres humanos y en algún momento necesitamos, aún los profesionales en medicina, porque son seres humanos desde luego, acompañar a un menor de edad o a una persona adulta mayor o a una persona con algún tipo de discapacidad a una cita médica. Importantísimo realmente. Además de que está de por medio lo que es la sensibilidad humana y social, pero el reglamento lo permite, y hasta donde lo permite el reglamento, ojalá que todo se conduzca de la manera adecuada. Permítame, licenciada, y permítanme ustedes, amigos y amigas, ir un segundo a la cabina central, que nos dice don Alex que hay que ir a la cabina, y retornamos en breve aquí a La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Retornamos en breve con La Voz Médica, Unión Médica Nacional. Enaltecemos el ejercicio de la medicina. Unión Médica es orgullo nacional. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. ¿Usted
Habrá visto o escuchado que los aviones cuentan con piloto automático, el cual administra el avión en vuelo, cuando éste se encuentra a una altura y estabilidad determinada, y eso le facilita la vida al piloto. Las personas también contamos con piloto automático, es decir, que muchísimas decisiones o acciones en la vida las realizamos en modo rutina, por decirlo de alguna manera, y así dedicamos el recurso mental a hacer otra cosa. Por ejemplo, una persona puede estar cocinando y prestando atención a las noticias, porque lo de rutina se llega a dominar. Conduce el carro y habla con otros. Pero si se presenta algo sorpresivo, desconecta el automático y toma control. Es decir, se concentra en una cosa para decidir bien. Mi mensaje hoy es: desconecte el piloto automático si no lo ha hecho. Las cosas cambiaron y muchos de esos cambios van a ser permanentes. Quien no entregaba a domicilio, ahora lo hace o lo tendrá que hacer. Si no utilizaba internet para estudiar o reunirse con otros, ahora se hace y mucho se va a quedar así. Se complicó su forma de trabajar o de generar ingresos, pues es la hora de pasar de la sorpresa, el duelo y el automático a la toma de conciencia y reconocer que hay que retomar el mando de nuestra nave. Para una consulta gratis, envíenos un WhatsApp 7114-0157. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. ¿Cómo solicitar medidas de protección por violencia doméstica? El trámite se hace en el Poder Judicial, presentes en el juzgado que conoce estos asuntos, ubicado en el lugar más cercano de donde usted vive. De sus datos personales y cuente lo sucedido. Además puede aportar testigos y otras pruebas. El Poder Judicial le dará las medidas de protección necesarias y una orden de protección y auxilio policial para presentarla ante la policía de su vecindario en caso que la necesite. Infórmese en la línea gratuita 800-800-3000. Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Estamos de regreso en La Voz Médica, Unión Médica Nacional, el sindicato que agrupa a los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica es orgullo nacional. Así es, estamos de regreso en La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Les recuerdo una vez más, martes de cada semana, ustedes y nosotros tenemos una cita aquí en 96.3 Radio Centro, dentro del programa de Cultura Ciudadana Horizontes, La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, de 7:20 de la mañana a 8:20 de la mañana. En el caso de hoy nos acompaña por el Departamento Legal de la Unión Médica Nacional la licenciada María José Badilla Montes. El tema que nos presenta un tema muy importante, regulación de los permisos y licencias en la normativa de relaciones laborales dentro de la Caja Costarricense de Seguro Social. Esto se refiere a los trabajadores, sobre todo a los médicos, en este caso a los médicos, cuando ellos mismos tienen que solicitar un permiso para asistir, sea ellos o alguno de sus familiares más cercanos, a una cita médica, y entonces ahí en ese caso van como cualquier otro trabajador a solicitar el permiso a la jefatura. ¿Cuáles son los pasos que se deben de dar, tanto por parte de la jefatura para otorgar ese permiso? Igualmente como el trabajador, el médico, la doctora o el doctor, los pasos que debe seguir para comunicar a su jefatura
la solicitud de ese permiso, tratando de que impacte lo menos posible en los servicios que brinda la Caja Costarricense de Seguro Social a otras personas aseguradas que van a requerir los servicios cuando esa persona se ausenta por una cita médica. Gracias a todos los que están haciendo sus reportes de sintonía. Voy rápidamente porque el tiempo apremia. Saludamos a los amigos de el Hospital México que están en sintonía. Dice, excelente la exposición de la licenciada. Esto demuestra una vez más que nosotros los médicos también tenemos que cumplir con los plazos, con los tiempos, como cualquier otra persona trabajadora. Gracias, continúen con el tema, felicitamos a la Unión Médica, ¿ok? Desde el Hospital Escalante Pradilla dicen, hola, buenos días, estamos escuchando la voz médica, muy importante el tema de hoy. Queda claro que no es cierto que a nosotros los médicos nos den las citas con preferencia, como cualquier otra persona asegurada, requerimos de los tiempos y el espacio para asistir, sea nosotros o nuestros familiares, a las citas médicas. Muchísimas gracias por el tema, muy importante. Otro por acá que me voy a reservar el nombre, dice, hola, buenos días, mi esposo se vio obligado a enfrentar un proceso por una mala relación con una jefatura que no le quería otorgar los permisos. En ese momento se contó con la asesoría del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional, gracias a Dios que existen ellos, y todo se arregló, pero fue una situación muy estresante. Gracias, de verdad que sí, y quería hacerlo manifiesto, por favor no digan nuestros nombres, no se preocupen, muchísimas gracias señora. Otro por acá, desde Levay de Montes de Oca, dice, hola, buenos días, saludamos a todos los amigos de La Voz Médica, este programa nos encanta, nos informa adecuadamente, proyección social y proyección a toda la comunidad por parte de la Unión Médica Nacional, sigan adelante. Desde el Hospital San Juan de Dios estamos reportando sintonía, muy importante el tema de hoy, el Hospital de Cartago, ahí el doctor Eduardo Blanco que está en sintonía, dice que excelente el tema, gracias doctor Blanco por reportar la sintonía, usted siempre está atento a lo que se dice aquí en La Voz Médica. Igualmente dice el EVAI de San Rafael de Desamparados, estamos en sintonía de la Clínica Marcial Fallas, estamos en sintonía de la Unión Médica y el Hospital de Niños, no sé si ya lo había leído, también reporta sintonía, dice un tema muy importante, un tema que no debe pasar desapercibido, necesitamos siempre la asesoría de la Unión Médica que están prestos a ayudarnos. Igualmente vienen por acá algunos comentarios de algunos oyentes que no son médicos, pero que también han tenido sus problemas a la hora de solicitar los permisos. Uno por acá dice, no sé si el tema va, pero escuché que van a dar permiso a las mujeres que sufrimos de dolores menstruales como una licencia. ¿Será esto cierto? Bueno, esto es una pregunta general. Ahora vamos a ver si nos da tiempo para que la licenciada se pueda referir al mismo. Vamos a retornar con la licenciada porque el tiempo apremia y son muchos los aspectos que todavía se deben de considerar en esta exposición que nos hace, repito, la licenciada María José Badilla Montes del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Regulación de los permisos y licencias en la normativa de las relaciones laborales dentro de la Caja Costarricense de Seguro Social, es decir, los mismos médicos cuando son ellos los que tienen que asistir, ellos o sus familiares, a una consulta médica. En términos de salud ocupacional, cómo contribuyen los permisos y licencias a la salud mental y física de los trabajadores en medicina, dice la doctora Mora. Bueno, importante esa pregunta, voy a repetirla, dice la doctora Mora, vamos a ver. En términos de salud ocupacional, ¿cómo contribuyen los permisos y licencias en la salud mental y física de los trabajadores? Dice la doctora Mora, que nos escucha en Alajuela. Sí, ya se hizo referencia, aquí está hablando la licenciada ahora de lo estresante que puede ser la solicitud de los permisos o las licencias, que debe ser muy estresante cuando no hay una buena relación o no se comprende por parte de la jefatura las necesidades de estas personas. Continuemos con más, licenciada, los micrófonos de La Voz Médica son suyos. Muchas gracias, don Edgar. Bueno, como usted decía antes del corte, es un tema de humanidad, de empatía y de sensibilidad, ¿verdad? A mí me gusta exponer sobre este tema y de hecho damos charlas sobre este tema porque en la caja, en cualquier lugar, pero nuestros afiliados, lo que vemos nosotros en la práctica es que muchas veces se trata de población vulnerable, ¿verdad?, a la cual le niegan injustamente
los permisos, incluso a veces como parte, ¿verdad?, de un acoso laboral, que bueno, ya es otro tema, pero no sé, por ejemplo, hablamos de mujeres en maternidad o en lactancia. Sabemos que es una población que necesita, por un control médico, no porque ella quiera, muchas citas. Y ya cuando nace el bebé, pues también necesita citas para esto. Luego la licencia de lactancia, ¿verdad?, el tiempo de lactancia, el tiempo de extracción. Los controles de salud, por ejemplo, de un hijo que tiene un padecimiento crónico. Y muchas veces lo que observamos es una jefatura que carece de estas habilidades blandas de las que hablamos, ¿verdad?, que parece que no tiene empatía, que no se ponen los zapatos de esta persona y que creen que es un capricho, ¿verdad?, de estar solicitando las citas, cuando realmente, como lo decía esta oyente de este último comentario, no solo es un derecho, sino es una necesidad, ¿verdad? Por el otro lado tenemos médicos quemados o médicos que antes de renunciar a la caja, porque les podría ir muy bien en lo privado, pero aman a la institución, pues solicitan permisos, incluso sin goce, porque lo que quieren es salud mental, ¿verdad? Es tener un espacio dentro de un trabajo tan complicado como el que tienen los médicos. Que es lo que decía la doctora Mora, en términos de salud ocupacional, cómo contribuyen los permisos y licencias a la salud mental y física de los trabajadores. Es importante esa reflexión que usted hace, licenciada. Continúe. Bueno, dentro de este inciso, de este artículo 46 tenemos también otros permisos que muchas veces no se conocen. Por ejemplo, un día a la persona trabajadora que cambie de domicilio, ¿verdad?, se le puede otorgar un día de permiso con goce. Y también dice el inciso J, para matrícula en centros educativos públicos o privados de la persona trabajadora o de sus hijos y reuniones en centros educativos de estos últimos, el tiempo prudencial para asistir a la actividad previa solicitud con 3 días de anticipación. En el entendido de que igual, ¿verdad?, se tiene que presentar el comprobante, si no da derecho a un debido proceso y al rebajo del salario. Esto que estoy diciendo opera para cualquier otro de los permisos en los cuales se pida comprobante. El hecho de no presentar el comprobante le da pie a la jefatura para abrir un debido proceso y eventualmente rebajar el salario de ese día porque no pudo comprobar lo que la norma exige. El inciso K habla de que conforme al esquema de delegación para la aprobación de movimientos de personal y otros, se podrán otorgar licencias para asistir a eventos nacionales o internacionales de interés mutuo para la institución y las personas trabajadoras, como seminarios o congresos. De hecho, ahorita tenemos el congreso y en estos casos igualmente, ¿verdad?, es un permiso que se hace con goce y tiene, digamos, toda una forma particular en la que se tiene que solicitar el permiso y cómo la jefatura organiza su servicio para decir quiénes van y quiénes no van, pero bueno, es parte, digamos, de estos permisos. El inciso L, este también es importante, dice, cuando exista una notificación por parte de un juez o una autoridad administrativa con el fin de comparecer como testigos o actuar en alguna diligencia judicial, se concederá el permiso con goce de salario en cada una de las notificaciones. La persona trabajadora deberá demostrar por anticipado la respectiva orden de citación o de emplazamiento con el fin de que el tiempo que ocupo para la citación no le sea rebajado de su salario. Bueno, al respecto de este inciso, importante varias cosas. No solamente es ante un juicio, ¿verdad?, un proceso judicial como tal, sino dice también autoridad administrativa. Entonces, en procedimientos disciplinarios ordinarios, ¿verdad?, de la caja, pues también se tiene que conceder el permiso prudencial para poder comparecer. Muchas veces los llaman como testigos y las jefaturas niegan esos permisos o limitan al testigo para que ahora, por ejemplo, que se da mucho las audiencias virtuales, le dicen al testigo que le van a ofrecer un espacio dentro del servicio, ¿verdad?, para que se conecte en la computadora y pueda comparecer como testigo en ese momento. Y bueno, en realidad lo que la norma dice es que se le tiene que dar el permiso y que el testigo decide desde dónde, ¿verdad?, va a comparecer. Si se va a presentar en forma física en los tribunales, por ejemplo, o en el CIPA, o si lo va a hacer por medios virtuales. También en estos procesos es importante que el testigo solicite, ¿verdad?, un comprobante de asistencia, porque es el que va a decir a qué hora terminó la diligencia. Y he escuchado o he visto, ¿verdad?, en la práctica, que es un tema que conversaba ahora también con don Edgar, tampoco se tiene
que prestar esto para el abuso, ¿verdad? O sea, hay un tema de compromiso que debería existir por ética con los pacientes, con el trabajo que se hace en la caja, y hay principios que regulan las relaciones laborales como la buena fe y la lealtad. Entonces, no es, ¿verdad? O no debería y no debe pasar, porque se exponen a procedimientos disciplinarios, que se vaya la persona como testigo, resulta que declaró 15 minutos y se tomó el resto del día, ¿verdad? Cuando tal vez el permiso era prudencial, para ir a hacer otras cosas que no correspondían. O sea, realmente es el tiempo prudencial lo que esa persona necesite para acudir, comparecer, desplazarse y volverse a reintegrar a sus labores, salvo los casos en los que la jefatura, digamos, ya les otorgó todo el día, ¿verdad? Pensando en que la diligencia se podría extender. Y sobre este particular también es importante lo siguiente. Generalmente hay una hora prevista para que los testigos declaren en un proceso administrativo principalmente. En los judiciales sencillamente se cita el testigo para todo el día. Pero en los procesos administrativos, los disciplinarios, los debidos procesos, ¿verdad?, de la caja, se dice que el testigo A va a comparecer a las 9 y el B a las 10. En la misma resolución generalmente se establece que las horas pueden variar. Entonces es importante que la jefatura conozca esto, porque muchas veces les habilitan el espacio, ¿verdad?, para las 9. Y realmente a veces la diligencia más bien o se adelantó o se atrasó. Y entonces es importante, por esa obligación de comparecer, de poder estar en una comunicación con la jefatura. En este tema, don Edgar, tal vez hay algo que no he mencionado y es lo más importante. Hay que tratar de salvaguardar esa relación de comunicación con la jefatura, porque vamos a ver, las jefaturas tienen una tarea muy difícil, pero en el fondo generalmente son personas muy razonables y muchas veces lo que falla es la comunicación, ¿verdad? De cómo se pidió ese permiso, cómo se le explicó a esa jefatura, mira, yo vivo en este lugar, yo tardo 1 hora nada más en trasladarme al centro de salud, de ahí a que yo salga, pueda desayunar, pueda llevar otra vez ¿verdad?, a mi familiar a la casa, etcétera, etcétera. O sea, es un tema de que muchas veces se pueden evitar problemas si hay un diálogo asertivo, ¿verdad?, y no que sea a través de reclamos. Pero bueno, a veces hay jefaturas, ¿verdad?, que son muy arbitrarias, o que no admiten, ¿verdad?, como mucha comunicación, y en esos casos les decimos, sin ningún temor, llámenos, sea médico afiliado o médico no afiliado, haga su consulta y también lo puede hacer a través del sindicato. Perfecto. Aquí hay 2 comentarios que quiero leer. Uno, porque es una reflexión que el teléfono termina en el 1818, dice: empatía, sensibilidad y humanismo. Parece ser que es común la falta de eso en las jefaturas de la caja. Es ahí donde nace el buen servicio de una institución tan importante. Ojito con eso, nos dice la persona del 1818. Y otro que hace un comentario acá, no sé si esto se estará dando, pero hace el comentario, dice: ¿por qué las empresas privadas muchas veces no nos pagan esas citas? Es decir, no sé si es que se presentarán estos casos, pero para que quede claro, si hay una cita médica, el tiempo debe ser pagado, ¿correcto, licenciada? Sí, claro, es un tema de salud. Sí, es que por eso vamos al motivo del permiso, ¿verdad? Hay otros permisos que son más discrecionales y bueno, si no hay prestación de servicio, que por ahí fue donde comencé, no tendría en principio por qué haber contraprestación, es decir, salario, ¿verdad? Pero hay casos excepcionales donde sí tienen que ser pagadas, porque es un derecho humano. En el caso de una cita médica, que quede claro, entonces sí se debe pagar ese tiempo. Perfecto, continúe, licenciada, todavía nos quedan unos 4 minutos. Bueno, el inciso M de este artículo habla sobre otros permisos discrecionales, ¿verdad? Esto es importante porque muchas veces los médicos y los funcionarios manejan al dedillo el 46, pero después de pronto tienen una situación, ¿verdad?, realmente importante de urgencia, ven que no encuadra su situación en ninguno de los incisos anteriores. Bueno, importante que sepan que hay permisos discrecionales para ausentarse durante la jornada, que se pueden solicitar igual en forma escrita. La caja tiene sus formas para hacer las solicitudes de esos permisos y también resueltos de esa misma forma bajo responsabilidad de la jefatura, y casos de extrema urgencia, señala en el inciso N, donde exista plena justificación a juicio de la jefatura competente, hasta por 3 días naturales se puede dar ese permiso, lo cual se debe hacer constar en el expediente personal. No sé, por ejemplo, hablemos de un accidente de tránsito, ¿verdad? O sea, en ese momento
ese funcionario no le queda más, ¿verdad? Es una situación extrema de urgencia, tiene que llamar a la jefatura y comunicarle que no va a llegar, y volvemos a lo mismo, porque muchas veces la jefatura trata como de tirarle o de delegarle su función al trabajador, ¿verdad? Como, ¿qué hago yo sin usted? Bueno, es la jefatura la que más bien tiene que ver cómo gestiona, cómo coordina, cómo distribuye las cargas de trabajo para que ese servicio se siga prestando. Los permisos, don Edgar, con goce y sin goce, no interrumpen la continuidad laboral, ¿verdad? Como lo señalé. Y hay algo importante que se señala en otra normativa que dice que los médicos en disfrute de su periodo de vacaciones, incapacidades o de permisos con goce o sin goce no laborarán en el sistema de disponibilidad. Básicamente, que cuando un médico está en un permiso con o sin goce, no puede hacer guardias en ese día en particular. Bueno, nos queda poco tiempo, tal vez con respecto a los permisos para actividades sindicales, decirles que hay muchos artículos que lo regulan y que existen muchas jerarquías, ¿verdad? A nivel de sindicatos, de miembros de junta directivos, miembros de comités seccionales, afiliados, y existe la regulación cuando haya reuniones o situaciones vinculadas a temas sindicales, que las jefaturas usualmente ¿verdad? Tratan como de evadir estos permisos. Bueno, que sepan que pueden llamarnos, que pueden hacernos las consultas, y que desde la Unión Médica Nacional haremos defender estos derechos y plantearemos los reclamos que haya que plantear para que no se limite, ¿verdad?, este ejercicio tan importante como son los derechos sindicales. Muy importante. Licenciada, no quisiera que se nos quede sin responderle. Creo que en términos generales la consulta que hacía una oyente que dice no nos dice si trabaja o no trabaja en la caja, si es médico o no es médico, pero tal vez en términos generales dice, no sé si va con el tema, pero escuché que van a dar permiso a las mujeres que sufrimos dolores menstruales como una especie de licencia. ¿Será esto cierto? No sé si en términos generales dentro del concepto de cultura ciudadana se le puede responder. Bueno, entiendo que había un proyecto de ley, ¿verdad?, que de hecho se denominaba algo así como la ley de licencia menstrual. Correcto. ¿Verdad?, para mujeres o personas menstruantes, y creo que estaba avanzando en la Asamblea Legislativa. No estoy, ¿verdad?, muy al tanto de qué ha pasado al final, pero sí también, o sea, era una licencia porque hay todo un padecimiento, dismenorrea, creo que es como se le conoce, a las mujeres cuando tienen menstruación, y que son ya, digamos, síntomas como bastante fuertes que limitan mucho la funcionalidad de la trabajadora en ese momento. Bueno, muy bien. El tiempo se nos fue, licenciada. Creo que usted cubrió de una manera muy profesional, como siempre, todos los aspectos de este tema que nos presentó hoy, como son la regulación de los permisos y licencias en la normativa de relaciones laborales en la Caja Costarricense de Seguro Social. Muchísimas gracias, licenciada María José Badilla Montes, del Departamento Legal. Gracias por haber estado con nosotros. Con mucho gusto, don Edgar. Buen día. Buenos días para usted, licenciada, buenos días para todos, y recuerde, martes de la próxima semana de 7:20 de la mañana a 8:20 de la mañana, siempre aquí en 96.3, dentro del programa de Cultura Ciudadana Horizontes, regresa La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Será hasta el próximo martes. Buenos días. Preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Gracias. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. ¿Necesita acceder a un servicio en línea del Poder Judicial? Si no cuenta con firma digital, debe presentarse por una única vez en cualquier oficina judicial, portando su documento de identidad para crear su acceso al sistema de gestión en línea. Esto le funcionará para todos los servicios en línea, como la revisión de expedientes, entre otros. En caso de inconvenientes o dudas sobre el usuario y contraseña, comuníquese a la línea gratuita 800-800-3000. Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica es orgullo nacional.
TIGC Centro 96.3. Póngala.